fuera del aire habíamos mencionado el tema del aborto. No te voy a preguntar sobre el aborto. Lo que quiero saber es, nosotros tenemos que, teníamos un código penal que fue aprobado por el Congreso, convertido en ley, se envió al Poder Ejecutivo, el presidente Danilo Medina lo devolvió, haciéndole una observación específicamente al artículo que tiene que ver con el aborto, que es donde se incluyó el asunto de las 3 causales y esto por el otro. Nosotros ahora mismo entonces no tenemos código penal, porque eso no se ha aprobado en el Congreso. No, todavía tenemos el Código Penal del siglo XIX, que se aprobó, se sancionó como ley formalmente en el año 1882 y entró en vigor en el año 1884. Desde esa fecha el código nunca ha sido reformado. Trujillo le faltaban 9 años para nacer. Se han hecho... 1882. Entonces, se ha avanzado, pero ya. Se han modificado sectores especiales de la ley que han influido, por ejemplo, en la redacción del código, en los artículos del código. Por ejemplo, cuando se crea una ley de violencia de género en el año 1997 o cuando se modifica el Código del Menor, las disposiciones que tenía el Código Penal pasan a ser disposiciones no especializadas y por tanto esas leyes especiales derogan esos artículos. Pero tenemos el mismo código, que tenemos el único código que hemos tenido desde el siglo XIX. Sin embargo, tenemos vigente sí un código procesal penal, que fue el código procesal penal que cambió el antiguo. El código procesal penal se sancionó como ley en el año 2002 y entró en vigor en el año 2004. Entonces, la pregunta también, ¿no sería factible entonces dejar ese artículo fuera y que el código penal sea aprobado y luego entonces que en algún momento se debata lo que tenga que ver con el controversial tema del aborto? Como un tema de factibilidad es totalmente correcto por varias razones. La primera razón es que si usted va y busca, o si vamos y buscamos a una persona que guarde prisión por aborto, no la vamos a encontrar. Es decir, el Ministerio Público no persigue el tipo penal del aborto. Hemos parado el código... Un código completo. No, un código completo por un único tipo penal. ¿Qué pasa con eso? Como hemos detenido el código por un único tipo penal, recordemos el caso, por ejemplo, de Emily, que nos encontramos con una forma compleja de autoría, que al final tuvimos que decir, no, es cómplice. O con los casos de autoría mediata, o con los casos que se paga para que una persona mate a otra, que son casos de inducción. Por encargo, no existe la figura de autor intelectual. No existe la figura de autor intelectual pero en el código que está pendiente de aprobación sí está. Sí tampoco o sea, existe. Ahí tendría que darte una explicación técnica, pero yo creo que se entiende perfectamente y es lo siguiente. Jurídicamente hablando, normativamente hablando, para ser autor de un delito, usted no tiene que intervenir en la ejecución material. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo ser autor de un delito estando durmiendo en mi casa. Porque lo instigué. O por ejemplo, yo puedo ser autor de robar un banco sin participar en la ejecución material del robo, por ejemplo. ¿Qué es lo que se conoce como el autor intelectual? Sí. Que es lo que, ahora eso voy, que comúnmente es lo que se denomina autor, fuera del lenguaje jurídico, como autor intelectual. ¿Qué pasa? Jurídicamente hablando, hablar de autoría intelectual sería una contradicción, porque lo que sucede a nivel intelectual no tiene relevancia penal. Ahora, para el derecho, en sentido normativo, el que controla un hecho, el que lo puede acelerar o desacelerar, el que lo puede detener, el que domina también sus causaciones, el que puede es su pagar autor. por él, como para el sicariato, no sé si me doy a ejemplo. entender. Por ejemplo, esa persona que tiene conocimiento de que un delito va a ocurrir, o que nosotros 4 nos pongamos de acuerdo para matar a Z, y decimos que si se va por el camino A, lo mata Milagro; si se va por el camino B, lo mato yo; si se va por el camino C, lo mata José Luis. Si se va por el camino C, lo mató José Luis, ¿verdad que sí? Sí, Parecería sí. que él es el autor, pero nosotros también, por el dominio que teníamos del hecho, por ese conocimiento que teníamos de ese hecho, también somos autores. Pero y eso, no autor intelectual, somos coautores tal cual. Porque no evitamos que sucediera el eso hecho. está de manera explícita en No, nuestro código. no, eso no está de manera explícita. Ni va a estar. Esa fue una pequeña lección de derecho penal. La lógica de los códigos modernos, naturalmente, obedece a esto. ¿De qué forma? Cualquier código moderno te va a decir que autor es aquel que comete el hecho por sí solo, que es un autor inmediato, Sí. por medio de otros con quien se vale de instrumento, o con otras personas que cometen el hecho junto con él. Ahora, cometer el hecho junto
o con otros, que es la coautoría, no implica que todos vamos a hacer todo el tiempo, porque si no, no seríamos coautores. Para decirlo de otra manera, en una pasola, el que va manejando... El que conduce no es el que da el tiro. El que conduce, por ejemplo, no es el que arrebata la cadena. El que conduce solamente conduce, que parecería una acción penalmente neutral. Pero no se puede ver así. De hecho, no se ve así. ¿Por qué? Porque yo me pongo de acuerdo con alguien para cometer un delito para que nos repartamos funcionalmente el hecho. Usted conduce mientras yo le quito la cadena. Ustedes observan el camino A, B y C y dependiendo de por cuál camino, venga. Pero todos somos coautores del hecho en conjunto. En todo caso, ese código también tiene sus debilidades. Ese código que no está vigente por la tardanza de nuestro Congreso en ponerse de acuerdo para el asunto del controversial artículo relacionado con el aborto. El sicariato va a estar incluido ahí. Como quiera, entonces tiene esa debilidad de que no está incluida la figura del asesinato por encargo. Ese sí está, el sicariato sí está incluido. Pero cuando lo incluyen como una agravante de la pena, porque hoy día a día sí se puede castigar el sicariato. De hecho, se castiga. Ahora, se castiga como complicidad. Usted instigar a una persona, pagarle a una persona para que mate a otro es una forma de inducción que nuestro código menor al autor. Por ejemplo, siendo una forma de asesinato al autor, a quien ejecuta materialmente, le corresponderían 30 años y al cómplice le correspondería 20. ¿Qué hacen los códigos modernos? Bueno, yo no sé si sea correcto la palabra moderno, pero ¿qué hacen los códigos que han sido reformados últimamente? Dicen, aquel que induce o instiga a la comisión de un delito será castigado como el autor. O se llegan a exageraciones como Francia, en donde el instigador lleva una pena más alta que el autor, lo cual es una locura. Hay una situación que es difícil de probar. Bueno, depende, porque si no te instigan posiblemente tú no cometes el hecho. Hay algo que es difícil de probar, pero que se produce y se ha dado y se da mucho a través de las redes sociales, que es la incitación al suicidio. Eso también es difícil de probar. Repito, es difícil de probar. Entonces, eso está establecido. Y sobre todo asignarla a una persona. Asignarla a una persona. O sea, pero yo... Por ejemplo, cuando en un curso un niño es víctima del famoso bullying. acoso, sí, y se suicida. Se suicida. Pero es un acoso donde tú no tienes la intención de que se suicide. Pero también está la incitación a que se suicide. O sea, tal vez condicionar a alguien para que llegue al suicidio o a quitarse la vida. Como los famosos juegos esos en efecto causó esa muerte. Hay un problema que se resuelve política y socialmente, que es una pequeña desfiguración del derecho penal, que hacen una técnica un poco abusiva, pero que a veces funciona. Por ejemplo, en países como Alemania, yo matar a una persona puede tener una pena de 10 años, pero yo tener un arma ilegal también tiene una pena de 10 años. Yo probar que tu arma es ilegal es mucho más fácil que yo establecer el canon probatorio de un homicidio. No sé si me sigues. Entonces, en esos casos sucede exactamente lo mismo. Si yo instigo a alguien, si yo le hago bullying a alguien, independientemente de si se suicida o no, pero si la conducta puede llevar yo lo voy a castigar con una pena. Jurídicamente, normativamente, es incorrecto hacerlo, pero es la solución que le han dado, que el fenómeno consiste en castigar conductas previas que parecerían inofensivas o que no necesariamente llevan al resultado del tipo penal, no necesariamente llevan a la muerte, pero ya yo lo estoy castigando. Por ejemplo, comprar un arma de fuego es una conducta socialmente neutral porque está permitida por el legislador. Sí. Si yo adelanto la barrera de la punibilidad a que comprar un arma de fuego tengo una pena de 20 años, ¿qué estoy haciendo? La misma pena del homicidio. Entonces, esa es una técnica que se utiliza no con mucha frecuencia, pero así han solucionado lo del bullying. Hay países donde el suicidio asistido es legal. Como España. Incluso creo que en Estados Unidos hay estados donde es legal y estados donde no lo es. Creo que Washington, por ejemplo, permite el suicidio asistido y otros estados no lo permiten. En el caso de Washington es un estado. Sí, Washington es un estado. Washington es al mismo Distrito de Columbia. Capital. Y el estado donde está Seattle. Ya, exacto. Entonces, a lo que me refiero es Aquí. No, aquí no se permite. Aquí no lo puede hacer. Aquí no se permite. Y en Suiza hay turismo de suicidio, donde hay clínicas que usted quiere terminar con su vida. Y el viaje de vuelta a los 25 años. Y la eutanasia también. Y el viaje de vuelta te lo ahorras. Lo ayudan cuando tú cumples 95 años, te ayudan entonces a que te vayas. Por ejemplo. ¿Qué tú crees del suicidio asistido? ¿Qué yo creo del suicidio asistido? Sí. Personalmente,
Bueno, ahí soy bipolar primero, porque soy cristiano católico, y todo el que sea cristiano católico, si quiere ser coherente con su creencia religiosa, sabe que la vida es el regalo de Dios y que uno Y el bien a no preservar. podría rechazarlo y que es el bien más preciado, inclusive constitucionalmente hablando. Ahora, como persona, yo soy un fanático de la libertad y de que cada quien, aquí habla el Eduardo persona, el Sí, Eduardo sí, humano, sí, Sobre claro. todo y personas que de están pasando que, etapas y de de mucho que sufrimiento. hay, Sí, y una de que enfermedad terminal. y yo una- reconozco que el sufrimiento es parte de la vida. Y yo no sé cómo se siente un enfermo de cáncer terminal que no puede ni siquiera ir al baño solo, no puede alimentarse solo, no puede gozar de todas esas expectativas y aspiraciones que nos causa toda la vida. Es decir, Y al mismo planificar, tiempo se sabe- salir. Y al mismo o sea, tiempo sabe que está provocándole disgusto dolor o incomodidad y dolor a los que a están a su otro. alrededor. Entonces, que un ser humano pueda tomar la decisión de acabar con su vida en determinadas condiciones de una forma digna, evitándose el sufrimiento, que ahora parece poco, porque la gente a veces piensa que es una gripe, pero hay que ver un enfermo de cáncer para ver realmente lo que está pasando. Y además, El problema es ponerle un límite. llevar a alguien a que por su situación rechace el instinto más básico que tenemos todos los seres humanos, El de la que supervivencia. que es el instinto de supervivencia, la propia conservación. Cuando alguien te dice, me quiero morir, o sea, yo creo que es que es una decisión tan personal que yo no podría hablar en términos generales de decir, jurídicamente lo que hay que hacer es esto. O sea, habría que verlo.